La pulsera negra de Tepito. Dicen que en Tepito hay dos mundos, el que todos ven y el que solo algunos conocemos. Mi nombre es Ramiro Ramsés Juárez, y esta es la historia de cómo una simple pulsera negra cambió mi vida y la de 4 almas más en este barrio bravo, donde la Santa Muerte no es una superstición, sino una presencia que respira junto a nosotros en cada esquina. Aquella madrugada de noviembre, mientras cargaba las cajas de mercancía en mi camión, la neblina se arrastraba como dedos fantasmales entre los puestos abandonados del mercado. El frío me calaba los huesos, pero yo ya estaba acostumbrado. 15 años transportando lo que otros llaman mercancía caliente te curtían la piel y el alma. Ese día era especial. Llevaba conmigo el último cargamento que movería para el Sapo, el líder de la zona norte. Había decidido retirarme después de lo que pasó con mi sobrino Toño. Ramsés, cabrón. Espérate. La voz de don Gilberto rompió el silencio. El viejo bolero caminaba apresuradamente hacia mí, cojeando ligeramente como siempre. Don Gil, ¿qué hace despierto a estas horas? Pregunté mientras cerraba las puertas traseras del camión. Tengo algo para ti, muchacho. Sus manos arrugadas, manchadas por años de betún y tintas de zapato, sostenían una pequeña caja de cartón. Hoy es el Día de Muertos. La Santísima está más cerca que nunca. Abrió la caja y me mostró 5 pulseras negras, cada una con un pequeño dije plateado de la Santa Muerte. Las bendije anoche en el altar mayor, susurró. Una es para ti. Las otras, sabrás a quién dárselas. Tomé una de las pulseras con desconfianza. Nunca había sido muy creyente, pero en Tepito, hasta los escépticos respetamos a la santa. ¿Por qué yo, don Hill? El anciano sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. Porque tú eres el que cruza fronteras, Ramsés, entre lo legal y lo ilegal, entre este mundo y otros. Se dio la vuelta y añadió antes de perderse en la niebla. Recuerda, las pulseras conceden deseos, pero todo tiene un precio. No le di importancia entonces. Me puse la pulsera, guardé las otras en la guantera y arranqué el camión. Tenía una entrega que hacer en Iztapalapa y luego pasaría por el salón de Nancy. Nancy Morales tenía el mejor salón de belleza clandestino de Tepito. Operaba desde la parte trasera de su pequeño departamento, en la calle Toltecas. Nos conocíamos desde niños, y aunque nunca pasó nada entre nosotros, siempre hubo esa chispa, ese algo que ninguno se atrevía a nombrar. Tal vez porque yo siempre estaba metido en negocios turbios, o porque ella soñaba con algo mejor que este barrio. Mira nada más quién apareció, exclamó al verme entrar. Estaba terminando de peinar a una señora, el fantasma de Tepito en persona. Vengo a que me hagas guapo, pero ya vi que estás ocupada, bromeé, sentándome en la pequeña sala de espera improvisada. Nancy terminó con su clienta y me hizo pasar. Mientras me cortaba el pelo, le conté sobre mi decisión de retirarme del negocio. ¿En serio, Ramsés? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vender estampitas en la villa? Tengo unos ahorros. Quizás ponga un taller mecánico legítimo. Ella me miró a través del espejo, incrédula. Llevo 5 años juntando para mi propio salón de verdad, con permiso y todo. Este barrio no deja que nadie salga tan fácilmente. Fue entonces cuando recordé las pulseras. Saqué una y se la ofrecí. Don Gilberto me las dio esta mañana. Dijo que estaban benditas por la santa. Nancy dejó de cortar y tomó la pulsera con reverencia. A pesar de su aspecto moderno y sus mechones teñidos de rosa, seguía siendo una niña de Tepito, con todo lo que eso implicaba en cuestión de fe. Don Gil, el viejo bolero, dicen que él conoce secretos de la santa que ni los santeros más viejos saben. Se puso la pulsera inmediatamente. Gracias, Ramsés. La necesito ahora más que nunca. Al salir del salón de Nancy, decidí pasar por el mercado. Era mediodía y los pasillos estaban atestados. Entre el mar de puestos y gritos de vendedores, divisé a doña Chayo peleando con un inspector. «A mí no me vengas con mordidas, pinche corrupto», gritaba la mujer, defendiendo su puesto de ropa. A sus 60 años, doña Chayo era una institución en Tepito. Todos la respetaban por su lengua afilada y su corazón generoso. «Doña Chayo», intervine. «¿Todo bien?» El inspector me miró de arriba abajo. Mi reputación me precedía y decidió que no valía la pena meterse con los dos. «Gracias, Ramsés», dijo ella cuando el inspector se fue. «Estos cabrones cada vez piden más». «No fue nada, doña».
Oiga, tengo algo para usted. Le mostré la pulsera. De don Gilberto. Dice que está bendita. Los ojos de la anciana se iluminaron. Bendito sea Dios y la Santa Muerte. Justo lo que necesitaba. Se puso la pulsera y la besó. Mi nieta está enferma, ¿sabes? Los doctores dicen que necesita una operación costosa. Me despedí de doña Chayo con un nudo en la garganta. Su nieta Lupita apenas tenía 8 años. Las siguientes 2 pulseras las entregué casi por instinto. Una fue para José Luis El Piojo Mendoza, un chavo banda que había conocido cuando apenas era un escuincle, robando carteras en los microbuses. Ahora trabajaba como cobrador para el Sapo, el mismo cabrón para el que yo movía mercancía. Lo encontré en la cantina El Porvenir. Una pulsera de la santa. Chido, Ramsés, dijo mientras se la ponía. Su rostro, marcado por cicatrices de navaja, se tensó por un momento. ¿Sabes? Estoy pensando en largarme de aquí. El Sapo me tiene haciendo cosas que... Ni te cuento, carnal. Por eso mismo te la doy, respondí, sabiendo que el Piojo era más sensible de lo que aparentaba. A sus 23 años ya había visto demasiada violencia. La última pulsera regresó a las manos de don Gilberto. Lo encontré sentado en su pequeño puesto de bolero, lustrado los zapatos de un hombre vestido de traje. «Las entregó todas, ¿verdad?», preguntó sin levantar la vista. «Todas menos la suya, don Gil». Le extendí la pulsera, pero el anciano negó con la cabeza. «Esa no es para mí, muchacho. Es para alguien que se la merece más», señaló discretamente al hombre cuyos zapatos estaba limpiando. «El señor es abogado en el centro. Defiende a gente del barrio sin cobrarles». Dudé un momento, pero algo en los ojos de don Gilberto me hizo obedecer. Me acerqué al abogado y le ofrecí la pulsera, inventando una historia sobre amuletos de buena suerte que vendía mi tía. El hombre, amable pero escéptico, la aceptó más por cortesía que por convicción. Cuando el abogado se fue, don Gilberto me miró con una intensidad que me heló la sangre. «Ahora está completo», murmuró. 5 almas, 5 pruebas, 5 destinos entrelazados. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi pequeño cuarto en la vecindad de la calle Tenochtitlán, sentí por primera vez el peso frío de la pulsera contra mi piel. Y juro por la santa que escuché un susurro en mi oído, tan claro como el claxon de los coches. El precio. Pronto conocerás el precio. La primera en utilizarla fue Nancy. 3 días después de recibir la pulsera, estaba cerrando su salón cuando 2 tipos entraron exigiendo la cuota de protección. «Ya le pagué a El Rorro la semana pasada», protestó ella. «El Rorro ya no opera aquí», dijo uno de los matones. «Ahora es territorio del Sapo». Nancy, aterrada pero firme, se negó a pagar 2 veces. Uno de los hombres la empujó contra la pared, tirando al suelo sus peines y tijeras. En ese momento, según me contó después, tocó desesperadamente la pulsera y susurró: «Santa Muerte, protégeme y ayúdame a tener mi propio salón lejos de aquí». Lo que sucedió después desafía toda explicación lógica. Las luces parpadearon y una de sus tijeras salió disparada desde el suelo, clavándose en la mano del matón que la tenía sujeta. El hombre gritó de dolor mientras su compañero retrocedía, pálido como un papel. «¡Bruja!», gritó antes de arrastrar a su compañero herido fuera del local. Al día siguiente, Nancy recibió una llamada. Una antigua clienta que se había mudado a Polanco le ofrecía asociarse para abrir un salón en esa zona exclusiva. La mujer necesitaba una estilista con talento y le daba el 40% del negocio. Cuando Nancy me contó esto, temblaba de emoción y miedo. «Es exactamente lo que pedí, Ramsés. Exactamente». «Felicidades», dije, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. «Parece que la santa te escuchó». «Sí, pero...». Nancy bajó la voz. «Desde esa noche veo cosas, sombras en las esquinas del salón. Y anoche desperté con marcas de dedos en mi cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularme. Intenté reconfortarla, diciéndole que probablemente había sido una pesadilla, pero sabía que no era así. Yo también había empezado a sentir una presencia en mi habitación, un frío antinatural que me despertaba en la madrugada y el sonido inconfundible de huesos entrechocando. El siguiente fue el Piojo. Me encontré con él una semana después en el mercado. Su aspecto había cambiado. Vestía ropa cara y un reloj ostentoso.
¿De dónde sacaste para esos lujos?, pregunté sospechando. La pulsera, carnal, respondió con una sonrisa nerviosa. Le pedí a la santa un ascenso. Al día siguiente, el sapo me llamó. Me puso a cargo de toda la zona este. Ya no soy un simple cobrador, ahora soy jefe de plaza. ¿Y no te parece raro? ¿Tan repentino? El piojo se encogió de hombros. Los milagros existen, ¿no? Aunque se acercó más y susurró. No le digas a nadie, pero desde entonces no puedo dormir. Veo a un niño parado junto a mi cama, un niño con el rostro derretido, y me mira como si yo le hubiera hecho algo. Doña Chayo fue la tercera. Su nieta se recuperó milagrosamente sin necesidad de operación. Los médicos no entendían cómo había sucedido, pero el precio fue alto. Una noche, alguien incendió su puesto. No hubo heridos, pero perdió toda su mercancía. Cuando fui a verla, noté que había adelgazado drásticamente. ¿Está comiendo bien, doña? La anciana me miró con ojos hundidos. No puedo, hijo. La comida sabe a ceniza desde que le pedí a la santa por mi nieta. Y cada noche sueño que me quemo viva. Siento el fuego consumiendo mi carne, pero nunca muero. Es el precio, ¿verdad? No supe qué responderle. Yo mismo estaba aterrorizado con mis propias visiones. Desde que le pedí a la santa ayuda para escapar del negocio, había comenzado a encontrar pequeños objetos de mi sobrino fallecido en mi camión. Su muñequito de acción favorito. Una calceta diminuta. Cosas que habían sido enterradas con él. Y luego estaban los susurros. Tío Ramsés, ¿por qué me dejaste morir? Solo quedaba saber qué había pasado con el abogado, pero no lo volví a ver. Fue entonces cuando decidí buscar a don Gilberto para exigirle respuestas, pero su puesto de bolero llevaba días cerrado. Nadie sabía dónde estaba el anciano. El rumor se extendió rápidamente entre nosotros cinco. Las pulseras negras nos habían concedido nuestros deseos, pero el costo parecía ser nuestra cordura. Nos reunimos una noche en la cantina El Porvenir para compartir nuestras experiencias. El abogado, Ernesto Vega, también vino. Su historia era la más perturbadora. Le pedí ganar un caso imposible, nos contó con voz temblorosa. Defendía a un inocente acusado de homicidio, sin pruebas a su favor. La noche después de ponerme la pulsera, soñé que la santa me visitaba y me decía dónde encontrar evidencia crucial. Tomó un largo trago de su cerveza antes de continuar. Seguí sus indicaciones y encontré un teléfono. Celular enterrado exactamente donde ella me dijo. Tenía videos que probaban la inocencia de mi cliente. ¿Y cuál fue el precio?, preguntó Nancy. Ernesto se arremangó la camisa. Su brazo derecho estaba cubierto de marcas negras que parecían quemaduras. Estas aparecieron después. Y cada noche sueño con los verdaderos culpables siendo torturados eternamente, suplicándome que los ayude. Son pesadillas tan vívidas que me despierto gritando. Estábamos compartiendo nuestras experiencias cuando el piojo entró precipitadamente a la cantina. «Lo encontré», exclamó. «Encontré a don Gilberto». Según el piojo, había descubierto una capilla oculta dedicada a la Santa Muerte en un callejón cerca del taller clandestino donde desarmaban coches robados. Allí estaba don Gilberto, oficiando algún tipo de ceremonia. No lo pensamos dos veces. Los cinco nos dirigimos al lugar indicado. El callejón era estrecho y maloliente, con grafitis que advertían territorio del sapo. Al final del pasaje, apenas visible, había una puerta metálica oxidada. No tenía cerradura, solo un pequeño símbolo grabado, una guadaña. «Aquí es», susurró el piojo. «Debemos mostrarnos respetuosos o la santa se enfadará». Abrí lentamente la puerta. El interior era mucho más grande de lo que esperaba, como si el espacio se expandiera imposiblemente más allá de los confines del edificio. Velas negras y rojas iluminaban un altar majestuoso donde una estatua de la Santa Muerte de tamaño real presidía la capilla. A sus pies, arrodillado y murmurando oraciones, estaba don Gilberto. «Llegaron justo a tiempo», dijo sin voltearse. La Santísima los estaba esperando. Me acerqué conteniendo mi ira y miedo. «¿Qué nos hizo don Gil? Estas pulseras, estas visiones». El anciano finalmente se giró. Su rostro parecía haber envejecido décadas en apenas semanas. «No fui yo. Fueron ustedes quienes pidieron sin entender el equilibrio». Doña Chayo dio un paso al frente.
Mi nieta está sana, pero yo sufro pesadillas horribles. ¿Eso es equilibrio? Todo poder tiene un precio, respondió don Gilberto. La santa no da nada gratis. Lo que ustedes experimentan es el reflejo de sus deseos en el plano espiritual. ¡Mentiras!, gritó el piojo. Usted nos engañó. Nos está usando para algo. Don Gilberto sonrió con tristeza. Calienten sus pulseras con la llama de una vela negra y verán la verdad. Desconfiados pero desesperados, hicimos lo que nos indicó. Cuando el metal se calentó, algo extraordinario ocurrió. Pequeñas inscripciones aparecieron en la superficie interna de cada pulsera. La mía decía: el sacrificio del inocente pesa en tu alma. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi sobrino Toño había muerto durante una entrega que salió mal. Tenía apenas 16 años y yo lo había llevado conmigo, prometiéndole a mi hermana que estaría seguro. Los demás también palidecieron al leer sus inscripciones. Cada uno enfrentaba su propia culpa, su propio pecado. La santa no castiga, explicó don Gilberto. Equilibra. Les ha dado lo que pidieron, pero a cambio deben enfrentar sus sombras. Nancy, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿cómo detenemos esto? Solo hay una forma, respondió el anciano. La redención verdadera. Don Gilberto nos explicó que las pulseras negras eran canalizadoras, objetos que conectaban el mundo material con el espiritual. Cada una estaba vinculada a un aspecto de nuestras vidas que necesitaba redención. No las elegí al azar, confesó. Llevo años observándolos. La santa me mostró sus destinos entrelazados. ¿Qué tenemos que hacer para librarnos de estas visiones?, preguntó Ernesto. Cada uno debe enfrentar su verdad y hacer un sacrificio genuino, respondió don Gilberto. No de sangre ni de vida, sino de aquello que más valoran. Para doña Chayo significaba perdonar a la persona que había incendiado su puesto, su propia sobrina adicta que necesitaba dinero para droga. Para Nancy implicaba renunciar a su nuevo salón en Polanco y usar sus habilidades para enseñar a jóvenes del barrio. Para Ernesto requería defender a un culpable que sabía que merecía una segunda oportunidad. El piojo tenía que traicionar al sapo, denunciando sus operaciones a la policía, arriesgando su propia vida. Y yo debía confesar a mi hermana la verdad sobre la muerte de Toño. Algunos aceptaron el camino de la redención inmediatamente. Otros, como el piojo, dudaron. Si denuncio a el sapo, me matará, protestó. Si no lo haces, las visiones te volverán loco, respondió don Gilberto, y eventualmente te quitarás la vida. He visto este camino muchas veces. Durante las siguientes semanas, cada uno enfrentó su destino a su manera. Doña Chayo perdonó a su sobrina y la llevó a rehabilitación. Nancy renunció al lujoso salón y empezó a dar clases gratuitas en el centro comunitario. Ernesto tomó el caso de un joven pandillero arrepentido. Yo visité a mi hermana. Le conté toda la verdad. Cómo Toño había muerto defendiéndome cuando unos asaltantes intentaron robar la mercancía. Cómo había mentido diciéndole que fue un accidente aleatorio. Su odio y su llanto me destrozaron, pero también me liberaron de una carga que había llevado durante años. Solo el piojo se resistía. Se hundió más profundo en el mundo criminal, ascendiendo en la jerarquía del sapo, comprando armas caras y rodeándose de guardaespaldas para protegerse de sus visiones. Pero éstas empeoraron. El niño de rostro derretido ya no solo aparecía de noche, sino también durante el día. El piojo empezó a beber sin control, a consumir drogas para no dormir. Un mes después de nuestro encuentro en la capilla, me despertó una llamada de Nancy. El piojo había sido encontrado muerto en su apartamento. Aparentemente se había quitado la vida, incapaz de soportar más sus visiones. Pero yo sabía que había algo más. Cuando fuimos a su velorio, noté algo perturbador. No llevaba la pulsera negra. Alguien la había tomado. La muerte del piojo nos devastó. Habíamos fallado en salvarlo, en convencerlo de enfrentar su verdad. Después del funeral, los 4 supervivientes visitamos la capilla oculta, buscando a don Gilberto. Lo encontramos postrado ante el altar, más demacrado que nunca. Usted sabía que esto pasaría, le reclamé. Sabía que era una posibilidad, admitió el anciano. Pero cada alma tiene libre albedrío. ¿Dónde está su pulsera?, preguntó doña Chayo, notando que don Gilberto no llevaba ninguna. El anciano esbozó una sonrisa enigmática.
Yo no necesito pulsera. Mi pacto con la santa es mucho más antiguo y profundo. Fue entonces cuando Ernesto reparó en algo peculiar. Había estado observando la estatua de la Santa Muerte y notó un detalle perturbador. El rostro de la estatua se parece a don Gilberto. Miramos con atención y era cierto. Los rasgos esqueléticos tenían un inquietante parecido con el anciano. ¿Quién es usted realmente?, pregunté. Don Gilberto se levantó con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. He tenido muchos nombres a lo largo de los siglos. Fui sacerdote español durante la conquista, curandero durante la Revolución, y ahora soy un simple bolero. Mi misión siempre ha sido la misma: servir de puente entre la santa y aquellos que necesitan redención. ¿Es usted inmortal?, preguntó Nancy, incrédula. No exactamente. Vivo un ciclo que se repite. Cada 50 años encuentro a 5 almas que necesitan salvación. Les entrego las pulseras, los guío en su camino. Si la mayoría logra redimirse, puedo descansar por un tiempo en el reino de la santa. Si fracasan, su voz se apagó. ¿Qué sucede si fracasamos?, insistió Ernesto. Entonces yo sufro por ustedes. Cada visión, cada pesadilla, cada tormento, lo experimento multiplicado por 5. Un escalofrío nos recorrió. Finalmente entendíamos el verdadero alcance de lo que estaba en juego. Con el piojo muerto hemos fracasado, dijo doña Chayo con tristeza. No necesariamente, respondió don Gilberto. 4 de 5 es suficiente. Si el quinto hace un sacrificio mayor. Todos me miraron. De alguna manera, sabían que yo era el elegido para ese sacrificio. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, resignado. Don Gilberto sacó de su bolsillo la pulsera del piojo. Debes llevar su carga también, enfrentar sus demonios junto con los tuyos, redimirte por él. ¿Y si no puedo? Entonces todos ustedes volverán a donde estaban antes. Las visiones regresarán, más fuertes, más terribles. Y eventualmente, no necesitó terminar la frase. Tomé la pulsera del piojo y me la puse en la muñeca izquierda, junto a la mía en la derecha. El efecto fue inmediato. Un dolor abrasador recorrió mis brazos y ante mis ojos aparecieron imágenes horribles. Un niño siendo atropellado por un auto que conducía el piojo cuando apenas tenía 15 años. Un secreto que había guardado toda su vida. Grité y caí de rodillas mientras las visiones me inundaban. Sentí manos que me sostenían. Nancy, doña Chayo, Ernesto y algo más. Una presencia fría pero reconfortante. La santa te acepta como su vehículo de redención, escuché decir a don Gilberto, su voz sonando distante. Ahora debes completar el ciclo. Las siguientes semanas fueron un infierno. Cargaba con mis propios demonios y los del piojo. Día y noche las visiones me atormentaban. Mi sobrino Toño y el niño atropellado, acusándome, suplicándome, amenazándome. Apenas dormía, apenas comía. Nancy, doña Chayo y Ernesto se turnaban para cuidarme, temiendo que siguiera el camino del piojo. Don Gilberto me visitaba ocasionalmente, cada vez más translúcido, como si estuviera desvaneciéndose de este mundo. Debes encontrar la forma de redimir a el piojo, me aconsejó. Su alma está atrapada entre mundos. Fue en una de esas noches de delirio cuando tuve una revelación. El niño atropellado por el piojo tenía una hermana. Según mis visiones, ahora sería una mujer adulta que nunca supo quién mató a su hermano. Con la ayuda de Ernesto, la localizamos. Se llamaba Carmen y trabajaba como enfermera en una clínica del centro. Reuní todo mi valor y fui a verla, dispuesto a confesar el crimen del piojo en su nombre. No vengo a pedir perdón, le dije cuando finalmente estuvimos frente a frente. Vengo a ofrecer verdad y, si la aceptas, reparación. Le conté todo, cómo mi amigo, ya fallecido, había atropellado accidentalmente a su hermano cuando era adolescente y había huido por miedo. Cómo ese secreto lo había atormentado hasta su muerte. Esperaba odio, gritos, incluso que llamara a la policía. En cambio, Carmen me sorprendió. Durante años pensé que jamás sabría quién mató a mi hermano, dijo con lágrimas en los ojos. Aunque esto no lo trae de vuelta, me da algo que creí perdido para siempre. Cierre. Antes de irme, le ofrecí una compensación económica que había reunido vendiendo mi camión y algunas pertenencias. No era mucho, pero era todo lo que tenía.
Carmen lo aceptó, no para ella, sino para donarlo a una fundación que ayudaba a niños de Tepito. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Las visiones del niño atropellado cesaron, pero mi tormento no había terminado. Toño seguía apareciéndose, cada vez más angustiado. No es suficiente, parecía decirme. La verdad no es suficiente. Comprendí entonces que confesar a mi hermana no había sido toda la redención necesaria. Debía hacer algo más, algo que realmente compensara por la pérdida de mi sobrino. Después de mucho reflexionar, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Con la ayuda de doña Chayo, Nancy y Ernesto, convertí el dinero que me quedaba en becas para jóvenes de Tepito que quisieran estudiar y salir del barrio. Establecimos una pequeña fundación en memoria de Toño y del niño atropellado por el piojo. Y no solo eso, me entregué a las autoridades, confesando mis años de transporte de mercancía robada. Ernesto me representó legalmente, logrando un acuerdo con la fiscalía a cambio de información valiosa sobre las operaciones del Sapo. Pasé 2 años en prisión. Durante ese tiempo, las pulseras negras dejaron de atormentarnos a todos. Nancy prosperó con su escuela de estilismo para jóvenes del barrio. Doña Chayo se reconcilió completamente con su sobrina, quien logró mantenerse limpia y eventualmente la ayudó con su puesto. Ernesto continuó defendiendo casos difíciles, equilibrando justicia y compasión. Don Gilberto desapareció por completo. Su puesto de bolero permaneció cerrado, y la capilla oculta de la Santa Muerte se derrumbó misteriosamente una noche de tormenta, como si nunca hubiera existido. Al salir de prisión, regresé a Tepito con una nueva perspectiva. El barrio seguía siendo el mismo, duro, peligroso, lleno de contrastes. Pero yo había cambiado. Las pulseras negras habían desaparecido de nuestras muñecas la misma noche que la capilla se derrumbó. Sin embargo, sus marcas permanecían, cicatrices invisibles para los demás, pero siempre presentes para nosotros. Una tarde, mientras ayudaba en la fundación que habíamos creado, un niño se me acercó. Tendría unos 8 años, con ojos profundos y sabios que no correspondían a su edad. Milagro de medianoche en Catemaco. El agua siempre ha sido mi vida. Desde que tengo memoria, mis manos han estado callosas por las redes y el sol ha quemado mi piel hasta volverla cuero. Aquí en Catemaco, ser pescador es más que un oficio. Es un pacto con las aguas turbias de la laguna que esconde secretos antiguos bajo su superficie. Mi nombre es Yair y hasta hace 6 meses tenía una razón para despertar cada madrugada. Se llamaba Lucía, mi hija de 7 años. Todos los días me esperaba en el muelle para ver qué traía en mis redes. ¿Qué pescaste hoy, papá?, preguntaba con sus ojos brillantes. Pero el agua que me dio sustento me la arrebató en un descuido, en un maldito segundo que no puedo borrar de mi memoria. Fue durante la temporada de lluvias. La tormenta nos sorprendió mientras revisábamos las trampas para jaivas cerca del islote de Agaltepec. El viento azotó la lancha. Ella perdió el equilibrio. Intenté sujetarla, pero mis manos mojadas. Sus pequeños dedos resbalaron entre los míos. La laguna se la tragó frente a mis ojos. Desde entonces, no vivo, solo respiro. Arrastro mi luto por las calles de este pueblo brujesco, donde la muerte y lo sobrenatural conviven con nosotros como un vecino más. La gente murmura a mis espaldas. Ahí va el pescador que no pudo salvar a su hija. Algunos ofrecen consuelo, otros limpias espirituales o veladoras para su alma. Nada funciona. Fue doña Trini, la vendedora de hierbas del mercado, quien me habló por primera vez de la ceremonia. Esta noche, en la cueva de la Santa Muerte, don Lázaro hará un ritual especial. Me susurró mientras me entregaba el café que ahora es mi única compañía en las madrugadas sin sueño. Dicen que puede traer de vuelta lo que el agua se llevó. Sus palabras encendieron una llama que creía extinta. Esperanza. La noche cayó pesada sobre Catemaco, como siempre lo hace en mayo. El aire, denso y húmedo, olía a tierra mojada y a las flores de cempasúchil que adornan muchos altares. Seguí el sendero marcado por pequeñas veladoras que serpenteaban hacia lo profundo del bosque. Las cigarras cantaban como si advirtieran algo. Los murciélagos volaban en círculos sobre mi cabeza, inquietos. La cueva no era más que una abertura en la roca volcánica,
camuflada entre la maleza. Al entrar, el olor a copal y hierbas quemadas me golpeó con fuerza. Dentro, 4 personas más esperaban en silencio, iluminados apenas por el resplandor de las velas negras. Diana fue la primera en presentarse. Una mujer de unos 35 años, con uniforme de enfermera bajo su chal bordado y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Trabajo en la clínica rural, me dijo mientras compartíamos un trago de aguardiente que alguien había traído. He visto morir a tantos niños que ya no puedo dormir. Sus fantasmas me persiguen, preguntándome por qué no pude salvarlos. Checo, el taxista, se mantenía nervioso, mirando constantemente hacia la entrada. Sus manos temblorosas jugaban con las llaves de su vehículo. Debo 300,000 pesos a la gente equivocada, confesó en voz baja. Me dijeron que tengo hasta mañana para pagar o me tirarán a la laguna con bloques de cemento en los pies. Mariana permanecía callada, con la mirada fija en el suelo. Vestía como lo que era, una maestra rural, con su falda larga y blusa sencilla, pero el maquillaje no lograba ocultar completamente el moretón en su mejilla izquierda. Mi marido, dijo simplemente cuando notó mi mirada. Si se entera que estoy aquí... No terminó la frase, pero todos entendimos. Cuando don Lázaro entró a la cueva, el silencio se hizo aún más profundo. Era un hombre de edad indefinible, con el cabello blanco que le caía hasta la cintura y piel curtida por el sol. Sus ojos, casi transparentes, parecían mirar más allá de nosotros. Están aquí porque la desesperación los trajo, dijo con voz grave mientras encendía más velas. Pero deben saber que lo que piden tiene un precio. La Santa Muerte siempre cobra sus favores. Sobre un altar improvisado, la figura esquelética de la Santa Muerte nos observaba con sus cuencas vacías. Vestida de rojo y negro, sostenía una guadaña en una mano y el mundo en la otra. A sus pies, ofrendas de tequila, puros, frutas y monedas relucían bajo la luz temblorosa. Esta noche, continuó don Lázaro, les ofreceré un milagro, un deseo, uno solo, que se cumplirá en el momento exacto de la próxima medianoche. Pero escuchen bien, la santa no regala nada. Lo que reciban deberán pagarlo. Comenzó el ritual con cantos en una lengua antigua que ninguno reconoció. El humo del copal formaba figuras extrañas en el aire. Nos pidió que escribiéramos nuestros deseos en pequeños trozos de papel que luego quemó en un cuenco de barro. Mi deseo era simple y desgarrador. Quiero volver a ver a mi hija. Luego, don Lázaro sacó 5 pulseras hechas con hilos rojos, negros y blancos, entretejidos con pequeños huesos que prefería no identificar. En el centro de cada una brillaba una pequeña piedra negra. Obsidiana de la laguna, explicó mientras ataba una a mi muñeca. Protección y conducto para el milagro. No se la quiten hasta que se cumpla el deseo. Al salir de la cueva, la madrugada estaba a punto de romper. Ninguno habló mucho. Intercambiamos números telefónicos por insistencia de don Lázaro. Se necesitarán los unos a los otros antes de que todo termine. Regresé a mi casa vacía, sintiendo el peso de la pulsera en mi muñeca. Por primera vez en meses, me dormí sin el dolor aplastante en el pecho. Las pesadillas comenzaron al tercer día. Soñé que me hundía en la laguna, pero el agua era espesa como petróleo. Algo tiraba de mis piernas hacia abajo mientras veía a Lucía flotando en la superficie, llamándome. Desperté gritando, empapado en sudor, con la pulsera ardiendo contra mi piel. Ese día, mientras reparaba mis redes en el muelle, noté algo extraño en el agua. Una silueta pequeña parecía observarme desde las profundidades. Por un momento juré que era Lucía, pero cuando parpadeé, solo quedaban ondas en la superficie. En el mercado me encontré con Diana. Tenía ojeras profundas y su mano derecha, donde llevaba la pulsera, temblaba ligeramente. ¿También los has visto?, me preguntó en voz baja mientras compraba hierbas para té. ¿Ver qué? Sombras. En el hospital. Me siguen por los pasillos. Susurran nombres de niños que murieron bajo mi cuidado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Creí que era el único que... No lo somos, interrumpió. Hablé con Mariana ayer. Dice que hay algo en los espejos de su casa. Una figura deforme que la observa cuando se cepilla el cabello. Ese mismo día recibí una llamada de Checo.
Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera corriendo. Yair, hermano, algo me sigue. Lo veo por el retrovisor cuando manejo de noche. Un pasajero que nunca subió, sentado en el asiento trasero. Le sugerí reunirnos todos en el café del centro. A regañadientes aceptaron, aunque Mariana solo podía escaparse una hora antes de que su marido regresara del trabajo. El café estaba casi vacío cuando llegamos. Nos sentamos en la mesa más alejada, 5 extraños unidos por el miedo y las pulseras que ninguno se atrevía a quitar. Esto no es normal, comenzó Diana, revolviendo su café sin probarlo. Las sombras del hospital ahora hablan. Dicen que vienen por mí. Mi marido vio mi pulsera anoche, murmuró Mariana. Intentó quitármela a la fuerza. Cuando sus dedos la tocaron, gritó como si lo hubieran quemado. Luego me golpeó peor que nunca. Checo no paraba de mirar por la ventana. Los prestamistas vinieron ayer, pero cuando estaban a punto de romperme las piernas, uno de ellos vio la pulsera y se echó para atrás. Dijo algo sobre brujería negra y me dieron una semana más. Necesitamos hablar con don Lázaro, dije finalmente. Esto no es lo que esperábamos. Encontrar al curandero fue más difícil de lo que pensábamos. Su casa en las afueras del pueblo estaba abandonada, con hierbas secas colgando del techo y gallinas flacas picoteando en el patio. Una vecina nos dijo que no lo había visto en días. Se fue después de la luna llena. Siempre hace eso cuando realiza el ritual prohibido. La palabra prohibido resonó entre nosotros como una campanada funesta. Decidimos buscar en el mercado de brujería, donde los puestos de amuletos, hierbas y figuras esotéricas se apretaban en callejones estrechos. El olor a incienso y sangre de animal se mezclaba en el aire caliente. Doña Trini, la que me había hablado del ritual, se persignó al vernos juntos. No deberían andar en grupo, susurró, mirando nerviosa nuestras pulseras. Atraen más atención así. ¿Qué atención?, exigió saber Diana. ¿Qué nos está pasando? La anciana miró a su alrededor antes de contestar. El milagro tiene un precio, siempre lo ha tenido. La Santa Muerte no regala nada. Lo que reciban, lo pagarán con algo equivalente. Un ojo por ojo, un alma por alma. Un escalofrío colectivo nos recorrió. Mariana comenzó a llorar en silencio. ¿Dónde está don Lázaro?, insistí. En la laguna sagrada, preparándose para la medianoche del séptimo día. Cuando el milagro ocurra. Al salir del mercado, el cielo se había oscurecido prematuramente. Nubes negras se arremolinaban sobre la laguna, como si una tormenta estuviera formándose. Pero no era temporada de lluvias. ¿Qué desearon?, preguntó Checo de repente. Yo pedí dinero, mucho dinero para pagar mis deudas y largarme de este pueblo maldito. Salud para los niños del hospital, respondió Diana sin mirarme. Que ninguno más muera bajo mi cuidado. Libertad, murmuró Mariana. Que mi marido desaparezca. No compartí mi deseo. Me parecía demasiado íntimo, demasiado doloroso exponer mi anhelo por ver nuevamente a Lucía. Esa noche, mientras dormía, la voz de mi hija me despertó. Papá, susurró desde algún lugar de la oscuridad. Estoy fría. Ven por mí. Me levanté de un salto. La casa estaba vacía, pero la puerta que daba al patio trasero estaba abierta, meciéndose con la brisa. Afuera, el sendero que llevaba a la laguna brillaba bajo la luz de una luna que debería haber estado oculta tras las nubes. Seguí el camino como en trance. A lo lejos, una figura pequeña parecía esperarme en el muelle. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba. «¿Lucía?», llamé con voz quebrada. La figura se giró. No era mi hija, sino una niña de agua, translúcida bajo la luz lunar, con algas enredadas en lo que parecía cabello. Sus ojos eran pozos negros que reflejaban la noche. «Tu hija viene en camino», dijo con una voz que sonaba como agua corriendo entre piedras. «Pero alguien debe tomar su lugar. El precio». El quinto día Checo desapareció. Su taxi fue encontrado abandonado cerca de la laguna, con las puertas abiertas y el motor aún encendido. No había señales de violencia, solo una mancha húmeda en el asiento del conductor, como si alguien hubiera derramado agua. Cuando nos reunimos para buscarlo, notamos que el número de sombras que nos seguían había aumentado. Ya no solo aparecían en espejos o pasillos oscuros.
Ahora las veíamos a plena luz del día, figuras deformes que se deslizaban en los límites de nuestra visión. Diana comenzó a escuchar llantos de niños por las noches. Mariana despertaba con marcas de dedos en el cuello, aunque vivía sola desde que su marido había sufrido un accidente inexplicable 2 días atrás. Cayó por las escaleras, se rompió el cuello. Nadie sospechó de ella. Yo seguía viendo a la niña de agua. Aparecía en charcos, en el reflejo de ventanas, incluso en el vaso de agua junto a mi cama, siempre con el mismo mensaje: alguien debe tomar su lugar. El sexto día, el pueblo entero parecía afectado. Una neblina espesa y antinatural cubría las calles aunque el sol brillaba en lo alto. La gente nos evitaba, haciendo la señal de la cruz cuando pasábamos. En el mercado, los vendedores se negaban a tocarnos o a recibir nuestro dinero. Esa tarde, mientras buscábamos a Checo en los alrededores de la laguna, encontramos algo perturbador: su pulsera, abandonada sobre una roca. Los hilos estaban deshechos y la piedra de obsidiana, rota por la mitad. La rompió, murmuró Diana con horror. Rompió el pacto. Un pescador viejo que remendaba sus redes cerca nos miró con lástima. Lo vi anoche, dijo tras una larga pausa, caminando hacia la laguna como en trance. Gritaba que algo lo perseguía, algo oscuro que salía del agua. ¿Lo ayudaste?, preguntó Mariana con voz temblorosa. El hombre negó con la cabeza. Nadie se mete con los que llevan la marca de la santa. Sé reconocer cuando alguien ya está marcado para irse. Esa noche, la última antes de la medianoche prometida, decidimos dormir todos juntos en mi casa. Ninguno quería estar solo con las sombras y las voces que nos acechaban. A medianoche menos 5, Diana comenzó a gritar. Se retorcía en el suelo, con la pulsera brillando como metal al rojo vivo. ¡Los veo! ¡Están aquí!, gritaba señalando rincones vacíos donde, poco a poco, empezamos a distinguir figuras. Niños de todas las edades, pálidos, con ojos que reflejaban dolor. Son los que no pude salvar, susurró Diana entre lágrimas. Vienen por mí. Dicen que debo sanar sus heridas en el otro lado. Intentamos sujetarla, pero su cuerpo se volvió resbaladizo, como si estuviera cubierto de agua. En un instante, desapareció ante nuestros ojos, dejando solo un charco en el suelo y su pulsera rota. Mariana y yo nos miramos, paralizados por el terror. Faltaban 4 minutos para la medianoche. Mi marido está muerto, dijo ella de repente, con la voz extrañamente calmada. Lo empujé yo. No fue un accidente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Una figura masculina, deforme y chorreante, entró arrastrando los pies. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible. Mariana gritó. La figura se abalanzó sobre ella, envolviéndola en brazos que parecían alargarse como tentáculos. Ambos se fundieron en una masa oscura que se deslizó bajo la puerta, dejando solo la pulsera de Mariana, rota en el suelo. Quedaba 1 minuto para la medianoche. Salí corriendo hacia la laguna. Algo me decía que allí encontraría respuestas, que allí estaba Lucía esperándome. La niña de agua apareció frente a mí, flotando sobre la superficie. «Es hora», dijo con su voz acuosa. «Tu hija viene. ¿Estás listo para pagar el precio?» «¿Cuál precio?», grité desesperado mientras el reloj marcaba los últimos segundos. «Una vida por una vida. El agua tomó a tu hija. Ahora debe tomar a alguien más». Comprendí entonces el horror del pacto. La Santa Muerte no creaba milagros, solo intercambiaba destinos. Checo, Diana, Mariana, todos habían pagado para que sus deseos se cumplieran. Y ahora era mi turno. A lo lejos, en el centro de la laguna, una pequeña figura emergía del agua. Lucía, mi Lucía, con su vestido blanco y su sonrisa inocente. «¡Papá!», gritó extendiendo sus brazos. El tiempo se detuvo. Las aguas se abrieron bajo mis pies como una boca hambrienta. Las sombras emergieron, sujetando mis tobillos, tirando de mí hacia abajo. En ese instante final, comprendí que nada es gratis en Catemaco, que los milagros tienen precio, que la desesperación nos ciega ante lo obvio. La muerte no devuelve, solo intercambia. Mientras me hundía, vi a Lucía alcanzar la orilla, confundida pero viva. Un pescador que pasaba en su lancha la recogió, asombrado. Mi último pensamiento,
mientras el agua llenaba mis pulmones, fue que mi deseo se había cumplido. Había vuelto a ver a mi hija, y el precio me parecía justo. Dicen que en Catemaco hay lugares donde el velo entre mundos es delgado, donde los milagros y las maldiciones se entrelazan como los hilos de una pulsera ritual. 5 personas entraron a una cueva durante una noche de luna llena. Solo una salió con vida, una niña que todos creían muerta. Cuando la encontraron en la orilla de la laguna, Lucía solo recordaba haber estado dormida durante mucho tiempo bajo el agua. No sabía explicar cómo había regresado, ni por qué llevaba una pulsera de hilos rojos, negros y blancos en su pequeña muñeca. Don Lázaro nunca reapareció. Su casa quedó abandonada, convirtiéndose en objeto de historias de terror para los niños del pueblo. Algunos juran que, en noches de luna llena, se puede ver a un hombre de cabello blanco realizando rituales en la orilla de la laguna, rodeado de 4 figuras oscuras que alguna vez fueron humanas. Yo sigo aquí, en el fondo de la laguna, junto con Checo, Diana y Mariana. Nuestros cuerpos se han convertido en parte del limo y las algas, nuestras voces en el susurro del agua contra las rocas. A veces, cuando la luna llena se refleja en la superficie, podemos asomarnos al mundo de los vivos. Veo a Lucía crecer, protegida por la familia que la adoptó. La veo visitar la tumba simbólica que me construyeron, aunque nunca encontraron mi cuerpo. No me arrepiento del pacto. Mi hija vive, respira, crece. Cada vez que sonríe, el frío de las profundidades se vuelve soportable. Pero hay noches en que el velo se adelgaza tanto que puedo susurrarle advertencias. Nunca hagas tratos con la muerte, le digo en sueños. Todo milagro tiene su precio. Ella despierta sobresaltada, mirando hacia la laguna que se extiende frente a su ventana. A veces toca inconscientemente la pulsera que nunca ha podido quitarse, la que heredó de mí junto con una deuda que espero nunca tenga que pagar. Porque en Catemaco, los milagros de medianoche nunca terminan con el amanecer. Solo se transforman esperando el momento de cobrar su precio a la siguiente generación. Y mientras tanto, nosotros vigilamos desde las aguas turbias, convertidos en las nuevas sombras que susurran, en las nuevas leyendas que los pescadores se cuentan durante las noches sin luna. Porque ese es el verdadero milagro y la verdadera maldición de Catemaco, que nada muere realmente aquí, solo cambia de forma, esperando el momento de regresar. La última pulsera de la Rumorosa. El polvo se acumula en las grietas de este viejo parador de carretera, igual que los secretos en mi alma. Limpio la misma mesa circular por 5ª vez mientras el ventilador del techo gira perezosamente, mezclando el aroma a café quemado con el intenso calor que se filtra por las ventanas. La Rumorosa es así, un infierno durante el día y un congelador por la noche. No hay término medio, como en la vida. Mi hijo Mateo cumplirá 7 años la próxima semana. Le prometí llevarlo a Tijuana a comprar ese videojuego que tanto desea. Pero la verdad es que apenas tengo para pagar la renta del cuartucho donde vivimos en Mexicali. Las propinas han sido miserables estos días. Los camioneros prefieren detenerse en lugares más nuevos, con chicas más jóvenes sirviéndoles el café. ¿Otra vez soñando despierta, Brenda?, me pregunta don Julio, el dueño del parador, un viejo con cara de bulldog y corazón igual de duro. Perdón, ya terminé aquí. Es entonces cuando la campanilla de la puerta suena. Una mujer entra envuelta en un chal negro, tan delgada que parece que el viento podría llevársela. Sus ojos, hundidos en un rostro arrugado como papel viejo, me estudian con inquietante intensidad. ¿Tienes algo caliente para una viajera, hija?, pregunta con voz áspera. Don Julio frunce el ceño. Sabe que la mujer no tiene dinero, pero antes de que pueda echarla intervengo. Yo la invito, doña. Siéntese. Le sirvo café y le ofrezco un pan dulce que guardo para mi almuerzo. La observo mientras come con avidez. Sus manos cubiertas de anillos de plata oxidada tiemblan levemente. Viajas mucho por la Rumorosa, ¿verdad, hija?, me dice de repente. Lo veo en tus ojos, el miedo a esas curvas. Asiento sin querer. Es cierto. Cada vez que tengo que atravesar esa carretera para llevar a Mateo con su abuela, siento un nudo en el estómago. He visto demasiados accidentes, demasiadas cruces blancas al borde del camino. Toma, dice, extendiendo su muñeca esquelética.
Se quita una pulsera roja y negra con un pequeño amuleto de hueso tallado en forma de muerte. La Santa Muerte cuida a quienes la respetan. Póntela cuando viajes, y ella apartará el peligro. Quiero rechazarla, pero algo en sus ojos me detiene. Acepto el regalo y lo guardo en el bolsillo de mi uniforme. Cuando levanto la vista para agradecerle, la mujer ya no está. Solo queda la taza vacía y migajas de pan sobre la mesa. ¿A dónde fue la señora?, pregunto a don Julio. ¿Cuál señora? Estabas hablando sola, Brenda. Por Dios, deja de tomar esas pastillas que te dan. Me quedo helada. ¿Acaso imaginé todo? Meto la mano en mi bolsillo y siento el roce frío del hueso tallado contra mis dedos. No, fue real. Tan real como el miedo que me provoca pensar en cruzar la Rumorosa mañana por la noche, cuando recoja a Mateo para llevarlo a casa. Segundo marco, 18 ruedas, 23 toneladas de carga y más de 1000 kilómetros por recorrer. Esta es mi vida desde hace 15 años. Algunos dicen que los tráileros tenemos la sangre mezclada con diésel. Tal vez tengan razón. La cabina de mi Kenworth es mi verdadero hogar, más que el apartamento vacío que mantengo en Tijuana y donde apenas paso 4 noches al mes. Aquí tengo todo. Mis estampitas de la Virgen de Guadalupe pegadas al tablero, mis fotos de Lucía y los niños, aunque ella se fue hace 3 años con otro, y mi colección de música norteña que me mantiene despierto durante esas interminables noches en la carretera. La Rumorosa se extiende ante mí como una serpiente de asfalto. He conducido por esta ruta cientos de veces. Conozco cada curva, cada pendiente, pero nunca dejo de sentir respeto por ella. La he visto tragarse camiones enteros que se salen en las curvas y caen por los barrancos. Conductores experimentados que de pronto pierden el control sin explicación. Esta carretera tiene sus propias reglas. Me detengo en el parador el descanso del trailero para cargar combustible y tomar un café. Dentro, una mesera joven limpia mesas. Se ve cansada, con una tristeza en los ojos que me resulta familiar. Un café negro, por favor, pido sentándome en la barra. Enseguida, responde ella, y noto que, al servir, una extraña pulsera roja y negra se asoma por debajo de su manga. Bonita pulsera, comento por hacer conversación. Ella la mira como si la viera por primera vez y la oculta rápidamente. Es para protección en la carretera, dice en voz baja. Me la dio una señora ayer. Dicen que la Rumorosa se pone peor en esta época. Asiento comprendiendo. Los locales tienen muchas supersticiones sobre este tramo. Historias de fantasmas de accidentados que aparecen en la niebla. Voces que llaman desde los acantilados. Camionetas negras sin placas que te sacan de la carretera. Cuando estoy por pagar, la mesera, Brenda, según su gafete, me detiene. Disculpe, señor. Esto sonará extraño, pero la señora que me dio la pulsera dijo que debía compartirla con quien lo necesitara. Y usted, bueno, va a cruzar la Rumorosa de noche, ¿verdad? De su bolsillo saca una pulsera idéntica a la suya. Me la ofrece con mano temblorosa. Es de la Santa Muerte, añade. Para protección, normalmente rechazaría algo así. No soy supersticioso, pero hay algo en la urgencia de sus ojos que me hace aceptarla. Me la pongo para no ofenderla. Gracias, Brenda. Tendré cuidado. Salgo del parador con una extraña sensación. El cielo se ha oscurecido de repente y una neblina comienza a formarse en los bordes de la carretera. No es normal, no a esta hora del día y con este calor. Subo a mi tráiler y arranco el motor. La radio enciende sola, y entre la estática escucho una voz. La muerte no llega sola a la Rumorosa, la traes puesta en tu muñeca. Apago la radio de un manotazo. Miro la pulsera, considerando quitármela, pero algo me detiene. Quizás sea una tontería, pero en la Rumorosa toda protección es bienvenida. Pongo en marcha el camión y me adentro en la carretera. La niebla parece seguirme, espesándose a medida que tomo las primeras curvas. Algo me dice que esta no será una travesía normal. El auto avanza lentamente mientras las rocas gigantescas de La Rumorosa se alzan a ambos lados como guardianes de piedra. Odio esta carretera. La he recorrido decenas de veces para visitar a mi padre en su rancho cerca de Tecate, pero nunca me acostumbro a sus curvas traicioneras. Soy maestra de literatura en una secundaria de Mexicali. Mis alumnos me llaman la profesora de los cuentos de miedo porque suelo usar leyendas locales para captar su atención.
Ironía pura. Uso el terror como herramienta pedagógica, pero me aterroriza esta maldita carretera. Hoy el viaje es urgente. Papá tuvo otro ataque al corazón. A sus 78 años, cada llamada puede ser la última, y me niego a perderlo sin despedirme. La radio solo capta estática. El celular no tiene señal. Estoy completamente aislada mientras el sol comienza a ocultarse tras los montes rocosos, proyectando sombras que parecen moverse con vida propia. Me detengo en un pequeño parador para estirar las piernas y comprar agua. Dentro hay una mujer limpiando mesas y un camionero pagando su cuenta. Nuestras miradas se cruzan por un instante y noto algo peculiar. Ambos llevan idénticas pulseras rojas y negras. Un escalofrío me recorre la espalda sin motivo aparente. ¿Cuánto falta para llegar a Tecate siguiendo esta carretera? Pregunto a la mujer. Unas 2 horas si el tiempo está bueno, responde, y añade como quien no quiere la cosa. Pero la niebla está subiendo. Debería apresurarse, señorita. Al pagar mi agua, la mujer, Brenda, según su gafete, me mira fijamente. Disculpe, pero ¿va a cruzar toda la Rumorosa? Asiento. Mi padre está enfermo. Ella intercambia una mirada con el camionero. Luego, para mi sorpresa, se quita algo del bolsillo. Tome esto. Es una pulsera de protección. Para la carretera. Antes de que pueda rechazarla, ya la ha deslizado en mi muñeca. Es una simple trenza de hilos rojos y negros con un pequeño dije en forma de esqueleto. Es la Santa Muerte, explica. Cuida a los viajeros. Quiero reírme, decirle que no creo en supersticiones, pero las palabras no salen. Hay algo extrañamente reconfortante en el peso ligero de la pulsera contra mi piel. Gracias, digo finalmente. Regreso a mi auto con una inquietud que no logro explicar. El camionero ya ha partido y la niebla comienza a espesarse, lamiendo el asfalto como un animal hambriento. Conduzco con cuidado mientras la oscuridad se cierne sobre el paisaje. Los faros apenas iluminan 20 metros por delante. Estoy acercándome a la sección más peligrosa, una serie de curvas cerradas al borde de un precipicio de cientos de metros. Es entonces cuando lo veo. Una figura encapuchada parada al borde de la carretera. No puedo distinguir su rostro, solo el contorno oscuro contra la niebla grisácea. Instintivamente freno, pensando que es algún viajero varado. Pero mientras el auto se detiene, la figura simplemente desaparece. Mi corazón late con fuerza. ¿Lo imaginé? Miro mi muñeca, donde la pulsera parece haberse ajustado sola, más apretada que antes. Solo fue tu imaginación, Rosario, me digo en voz alta. Continúa el viaje, pero ahora cada sombra parece acecharme. Y juraría que, entre el rugido del motor y el viento, escucho un susurro. 3 pulseras entregadas. Faltan 2. Las herramientas tintinean en la cajuela de mi viejo Tsuru, mientras tomo otra curva de la Rumorosa. El tablero marca las 9:40 de la noche y debo llegar a San Felipe antes de medianoche. El dueño del taller donde trabajo me enviará al carajo si no entrego esta pieza para el ferry pesquero que zarpa al amanecer. 15 años como mecánico y aún me tocan estas misiones imposibles. Pero necesito el dinero. Desde que Carla me dejó llevándose a la niña, los cheques de manutención me tienen contra la pared. La radio solo transmite estática, así que la apago y me concentro en la carretera. La niebla se ha vuelto tan densa que parece una entidad viva, serpenteando entre las rocas y engullendo los límites del asfalto. Mis faros apenas penetran 20 metros por delante. Diviso un parador iluminado y decido detenerme para tomar un café que me mantenga alerta. Es un lugar pequeño y destartalado. Al entrar, noto que solo hay 3 personas. Una mesera limpiando obsesivamente una mesa, un camionero masticando un sándwich sin ganas, y una mujer en la esquina bebiendo café con la mirada perdida en la ventana. Un café bien cargado, por favor, pido a la mesera. Mientras espero, observo algo curioso. Los 3 llevan idénticas pulseras rojas y negras en sus muñecas. Debe ser alguna moda local, pienso, aunque parece extraño en personas tan diferentes. La mesera me trae el café y me estudia con ojos cansados. ¿Va para San Felipe?, pregunta. Sí, tengo que entregar una pieza urgente. Por la Rumorosa, dice, no como pregunta, sino como afirmación ominosa.
Los tres me observan ahora. Me siento repentinamente incómodo. Es peligroso esta noche, comenta el camionero. La niebla está subiendo desde los barrancos. La mujer en la esquina añade, dicen que en noches así, los muertos de los accidentes caminan por la carretera. Río nerviosamente. No creo en fantasmas. La mesera se acerca y, para mi sorpresa, se quita algo del bolsillo. Tome, dice ofreciéndome una pulsera idéntica a las que ellos llevan. Para protección. Antes de que pueda rechazarla, el camionero interviene. Yo tampoco creía, hasta que la vi. Una figura en medio de la carretera. Desapareció cuando intenté esquivarla. La mujer asiente. Yo también la vi. Y voces. Voces que susurran tu nombre. Quiero burlarme, decirles que son supersticiones ridículas, pero algo me detiene. El miedo en sus ojos parece genuino. La Santa Muerte cuida a quien lleva su marca, insiste la mesera. No rechace su protección. Finalmente tomo la pulsera y me la pongo, más por cortesía que por convicción. Pago mi café y salgo de allí, ansioso por alejarme de ese ambiente opresivo. De vuelta en la carretera, la niebla se ha espesado aún más. Conduzco con extrema precaución, consciente del precipicio que se abre a pocos metros del borde del asfalto. Es entonces cuando mi auto se detiene sin explicación. El motor sigue en marcha pero no avanza. Maldigo y golpeo el volante. Lo que me faltaba. Salgo para revisar. No hay nada visiblemente mal, pero cuando me agacho para mirar bajo el vehículo, lo escucho. Un llanto suave, como de niña, que parece venir de la niebla. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Grito, sintiendo cómo se me eriza la piel. El llanto se intensifica, ahora claramente proveniente de la oscuridad más allá del guardarraíl. Me acerco cautelosamente. La niebla se arremolina a mis pies como si tuviera vida propia. Es entonces cuando la veo. Una niña pequeña, de unos 6 años, con un vestido blanco manchado de tierra, parada al borde del precipicio. ¡Niña! ¡Es peligroso ahí!, exclamo acercándome. Ella se gira lentamente. Su rostro está oculto por su cabello largo y negro, pero puedo ver sus pies descalzos y ensangrentados. ¿Me ayudas?, pregunta con voz quebrada. Estoy perdida. Algo en mi interior grita que no me acerque, pero no puedo dejar a una niña sola en este lugar. Avanzo hacia ella extendiendo mi mano. Ven, te llevaré a un lugar seguro. La niña levanta la cabeza. No tiene rostro, solo una masa oscura donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Tú también estás perdido, dice con una voz que ya no es infantil. Y ella te encontrará. Retrocedo horrorizado. La niña da un paso atrás, hacia el vacío, pero no cae. Queda suspendida sobre la nada, como si el aire la sostuviera. Con un movimiento rápido, tira de mi muñeca donde llevo la pulsera. 4 pulseras entregadas. Falta una. Y entonces se desvanece en la niebla, llevándose consigo toda luz. Me encuentro en completa oscuridad por un momento, hasta que los faros de mi auto parpadean y vuelven a iluminarse. Corro hacia el vehículo, temblando incontrolablemente. El motor ruge ahora con fuerza, como si nunca hubiera fallado. Me lanzo al interior y arranco, pisando el acelerador con desesperación. En el espejo retrovisor creo ver una figura encapuchada parada en medio de la carretera, observándome alejarme. Nadie se detiene en mi retén, no desde hace años. La caseta abandonada que vigilo lleva décadas sin ser oficialmente una parada obligatoria. Pero yo sigo aquí, con mi uniforme desgastado y mi linterna de pilas casi siempre muertas. Los locales me conocen como el loco del retén fantasma. Un viejo que juega a ser policía de carreteras en un puesto olvidado por Dios y por el gobierno. Pero pocos saben ellos sobre por qué permanezco aquí, noche tras noche, en el punto más peligroso de la Rumorosa. Esta noche la niebla ha bajado temprano desde los barrancos, espesa como leche cortada. Es la señal que esperaba. Ella vendrá de nuevo. Escucho el sonido de un motor acercándose. Tomo mi linterna y me coloco en medio de la carretera, agitándola para que el conductor se detenga. Para mi sorpresa, lo hace. Es un viejo suro abollado que se detiene con un chirrido de frenos.
La ventanilla baja revelando a un hombre pálido, con el terror aún fresco en sus ojos. Reconozco esa mirada. Ha visto algo en la carretera. Identificación y licencia, digo automáticamente, interpretando mi papel. ¿Es un retén oficial? Pregunta confundido. No vi señalización. Es temporal, miento. La niebla es peligrosa. Estamos verificando que los conductores estén en condiciones de seguir. El hombre me entrega sus documentos con mano temblorosa. Iván Méndez, mecánico de San Felipe. Mientras finjo revisarlos, observo su muñeca. Lleva una pulsera roja y negra que conozco demasiado bien. ¿Dónde obtuvo eso? Pregunto señalando la pulsera. Su rostro palidece aún más. En un parador me la dio una mesera. Para protección. Asiento. Ya son 4 entonces. Falta uno solo. ¿Ha visto algo inusual en la carretera, señor Méndez? Duda antes de responder, como si temiera que lo creyera loco. Una niña, sin rostro, dice finalmente. Junto al precipicio. Entre a la caseta, ordeno. Necesito hacerle algunas preguntas. Sorprendentemente, obedece sin protestar. Dentro, la pequeña habitación está iluminada por un quinqué. En las paredes hay recortes de periódicos amarillentos. Accidentes fatales en la Rumorosa, decenas de ellos a lo largo de décadas. Le ofrezco un café de mi termo. No es el primero que la ve, le digo mientras bebe con manos temblorosas. Ni será el último. ¿Qué demonios está pasando en esta carretera? Exige saber. Suspiro. Es hora de contar la historia, como lo he hecho con otros antes que él. Hace 40 años yo era policía de caminos, uno de verdad. Una noche como esta, con niebla espesa, hubo un accidente terrible. Un autobús escolar se salió en la curva que está justo después de este retén. 23 niños murieron, junto con la maestra y el conductor. Hago una pausa. Los recuerdos aún dolorosos después de tanto tiempo. Yo estaba de guardia. Pude haberlos detenido, advertirles sobre la niebla, pero me quedé dormido en mi puesto. Cuando escuché el impacto, ya era tarde. Iván me mira, comprendiendo lentamente. Desde entonces, la carretera cambió. Las almas de esos niños nunca se fueron, y ella tampoco. Ella, la mujer que te dio la pulsera, la que se aparece en los paradores, en las gasolineras, en los moteles de carretera. Algunos la conocen como la Santa Muerte, pero es mucho más antigua que esa devoción. Me levanto y de un cajón oxidado saco una caja de madera tallada. Al abrirla, revela 4 pulseras idénticas a la que Iván lleva puesta. Las recolecto cuando puedo, explico. De conductores aterrorizados que se detienen aquí o de los que no logran pasar la Rumorosa. Iván intenta quitarse la pulsera, pero no puede. Está firmemente ajustada a su muñeca. No te molestes, le digo. No se sale hasta que ella lo permite. ¿Qué significa todo esto? Pregunta, ahora verdaderamente asustado. Cada año ella elige 5. 5 almas para marcar, para probar. Si superan la prueba, la carretera estará tranquila por otro año. Si fallan, no termino la frase. No es necesario. Un fuerte viento sacude la caseta, apagando momentáneamente el quinqué. Cuando la luz vuelve, Iván nota algo que no había visto antes. En mi propia muñeca hay una pulsera idéntica a la suya. Tú eres el quinto, susurra. Asiento lentamente. Cada año, durante 40 años, soy siempre uno de los 5. ¿Por qué? Mi castigo por dormirme aquella noche. Ella me obligó a hacer un trato, quedarme aquí para siempre, vigilando, advirtiendo cuando puedo. A cambio, ella deja vivir a algunos. Un sonido metálico nos interrumpe. Pasos en el techo de la caseta. Luego arañazos en las paredes. Iván se pone de pie, aterrorizado. Ya viene, le digo. Tienes 2 opciones, enfrentarla o correr. Pero te advierto que a ella le encanta la persecución. ¿Qué hago? Pregunta desesperado. Miro por la ventana. La niebla se ha vuelto tan densa que parece una pared blanca. Los otros 3 están en el viejo motel, abandonado, 5 kilómetros adelante. La mesera, el camionero y la maestra. Búscalos. Juntos quizás tengan una oportunidad. Le entrego una llave oxidada.